¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos. Nuevamente estamos reunidos para escuchar la palabra de Dios, así que vamos a disponer nuestro corazón ahí donde todos estamos para escuchar hoy nuestra célula en línea y poder recibir todo lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que ahí donde usted está, junto con su familia, quizá usted está solo ahí en casa, o quizá está ahí en su comedor, en su sala, donde quiera que usted esté. Vamos a escuchar hoy lo que el Señor quiere para nuestras vidas por medio de su palabra, y para ello vamos a disponer este tiempo en las manos de Dios. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder escuchar hoy tu palabra, Señor. Tus mandamientos, tus consejos, Señor, ayúdanos a despejar nuestra mente, Señor, ayúdanos a poder centrarnos en ti y que nuestro corazón esté dispuesto en este día, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, que cada consejo, Señor, cada letra que está escrita, Señor, se pueda hacer carne en nuestras vidas, que la podamos vivir y poner por obra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te pedimos, Señor, que tú toques a cada familia, Señor, que hoy está reunida en tu presencia, Señor, en tu nombre, Señor, para recibir, Señor, tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Pon un corazón de carne, Señor. Señor, pon esos oídos para escuchar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibirla con humildad para poder ver tu gloria en nuestras vidas, Señor. Hoy bendecimos este tiempo y te pedimos que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vámonos a la Biblia, y si le parece bien, vámonos al libro de Mateo, capítulo número 8, versículo número 1. El día de hoy vamos a ver un mensaje que se llama Jesús sana a un leproso. Jesús sana a un leproso, ¿de acuerdo? Y vámonos entonces ahí a la palabra de Dios, a Mateo 8. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 3. Amén, hermanos. Muy bien, vamos a leer entonces la Biblia, y dice la palabra de Dios: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Amén. Vamos a nuestro versículo a memorizar, y es Mateo 8:2. Así que le voy a pedir que lo lea junto conmigo. Vamos a contar 3 y lo leemos todos juntos ahí desde su casa. 1, 2, 3. Y he aquí vino un leproso y se postró delante de él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amén. Amén. Muy bien. Y quisiera empezar yo con estas preguntas diciéndole: ¿cuál fue la actitud que tomó este muchacho delante de la presencia de Dios, delante de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de tener esa enfermedad tan difícil en su vida? ¿Cuál fue su actitud? Lo pudimos leer aquí en la Biblia. Y una pregunta más es aún más asombroso: ¿cuál o cuáles palabras usó este muchacho ante la presencia del Señor Jesucristo? Y esto es lo que vamos a ver en el desarrollo de este mensaje. Y es algo importantísimo e impactante para nuestra vida espiritual, hermano mío. Vemos una escena impresionante, una escena increíble, donde viene un muchacho. Justo Jesús estaba descendiendo de dar el sermón del monte, estaba descendiendo de ese monte, e imagínese usted todo una multitud siguiéndole. Quizá estaba ahí apabullante, estaba ahí mucha gente, mucho ruido, y de repente pudiera ser, ¿verdad?, que se abrió ahí un espacio porque se acerca un muchacho que tiene una enfermedad muy difícil, y era una enfermedad de lepra. Y esa enfermedad quizá pudo haber apartado a algunas personas de tal manera que se quedó el Señor Jesucristo
junto con el muchacho. ¿Puede usted imaginarse esa escena tan increíble donde quizá la gente repudiando o quizá temerosa o quizá rechazando a ese muchacho? Pues se hace ahí un espacio entre el Señor Jesucristo y él, y de repente aquel muchacho, dice la palabra de Dios, que en cuanto Jesús descendió del monte, se acercó este muchacho y ¿qué fue lo que hizo? Se postró delante de él. Se postró delante de él. Pero antes de hablarle de esto, es importante el contexto, porque muchas veces leemos la Biblia pues en un par de palabras, pero si nosotros ponemos los pies en la tierra, era una situación sumamente difícil, porque este muchacho tenía una enfermedad que en aquel entonces pues era una enfermedad sumamente contagiosa, una enfermedad que apartaba a las gentes. Sus propias familias los rechazaban, los repudiaban. Era gente que quizá no tenía mayor esperanza, era gente con un padecimiento muy difícil, causaban inclusive asco, repudio a las demás personas. Y este muchacho, al ver la figura de Jesús, al ver que Jesús estaba en ese momento, no lo dudó y se acercó en ese momento. Y la actitud de este muchacho fue una actitud increíble, porque dice la Biblia que una vez que estaba delante de Jesús, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y qué le contestó Jesús? Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Increíble, hermano. Increíble lo que sucedió en esta historia de la Biblia, en este acontecimiento tan increíble. Y ¿sabe algo? ¿Por qué es tan relevante esto? Porque muchas veces ante una condición como la que se encontraba este muchacho lleno de lepra, ante esta condición que él tenía, pues quizá bien hubiera sido su actitud de reclamo. Si hubiera sido su actitud a lo mejor altanera, diciéndole, pues reclamándole: si tú eres Dios, ¿por qué estoy en esta condición? Y si tú eres Dios, ¿por qué estoy de esta manera? Sin embargo, no hubo una actitud de reclamo, no hubo una actitud altanera, sino por el contrario, lo que se encontró el Señor Jesucristo fue con una actitud tremendamente grande, importante para su reino, y fue ese corazón contrito y humillado. Y precisamente es de lo que vamos a hablar en este mensaje, de ese corazón doblegado ante la presencia de Dios. Y si gusta usted anotar en el punto número 1 de su devocional, ahí de su célula, y es este punto se llama si tú quieres, ¿de acuerdo? Si tú quieres. Y fue literal la palabra que usó este muchacho en la Biblia. Le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabe algo? Muchas veces nosotros podemos estar pasando por situaciones difíciles, podemos estar pasando por alguna situación adversa en nuestras vidas. Y esa situación adversa en nuestras vidas, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, pues podemos aprender mucho acerca de la actitud que tenemos que tener delante de Dios. Sin embargo, hermanos míos, muchas veces podemos tener una actitud contraria a lo que nos enseña hoy la Biblia, y muchas veces es común saber o escuchar que a las personas que tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, ¿verdad? Alguna situación difícil, estamos pasando por momentos difíciles en el mundo, aquí en nuestro país, pudiéramos estar pasando por alguna adversidad, y muchas veces nuestra mentalidad o en nuestro corazón puede caber aquel reclamo o aquella palabra que podemos decirle al Señor: ¿por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo creo en ti? ¿Por qué me suceden a mí estas cosas o estas situaciones? ¿Por qué estoy padeciendo esto, hermano? Pero muchas veces no alcanzamos a comprender el propósito por el cual Dios permite ciertas circunstancias en nuestra vida. Hay cosas que nos sobrepasan, que no están a nuestro alcance, entran dentro de la soberanía, la justicia, el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que debemos de hacer en ese tipo de circunstancias, ante una enfermedad que quizá no tiene cura, ante una situación que quizá ya no tiene más esperanza, ante una infección, ante
ante una quizá alguna condición en nuestra economía, en alguna condición en nuestra familia, nosotros podemos tener una actitud de decirle al Señor: ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué si yo creo en ti, si yo leo tu palabra, si yo te sirvo, si yo hago esto, lo otro? ¿Sí? O nosotros podemos tener una actitud como la de este muchacho. Cerrar nuestras palabras y decirle al Señor, postrados delante de Él: Señor, si tú quieres, puedes hacer un milagro en mi vida, Señor. Si tú quieres, puedes hacer una obra maravillosa en mi familia, Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Como respuesta viene algo asombroso de parte del poder de Dios. Pienso que muchos de los que ahorita estamos reunidos hemos pasado por situaciones difíciles, hermano mío. A la fecha quizá algunos de nosotros pudiéramos decir: Señor, ¿por qué pasa esta situación con mi hija, con mi hijo? ¿Por qué no veo una respuesta a la oración que yo te hago, Señor? ¿Por qué es tan difícil esta situación, es tan confusa? ¿Por qué al paso del tiempo no alcanzo a ver qué es lo que sucede? Sí, y muchas veces podemos llegar a contender con Dios, muchas veces podemos llegar a debatir, a reclamar, y hermano mío, lo que debemos de hacer en nuestro corazón es restar todo aquello que salga de la carne, restar todo aquello que intente contender contra Dios y humillarnos y doblegarnos ante la voluntad y la soberanía de Dios, hermano, como lo hizo este muchacho leproso. Él no reclamó, él no fue y juzgó, él no fue y se encaprichó y hizo berrinche y dijo: ya no voy a creer en ti, ya tú no existes. No, hermano mío. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en la vida cristiana? Empezamos a reclamarle a Dios y como niños emberrinchados decimos: ya no quiero creer en Dios, ya no voy a leer la Biblia, cuando a la verdad es que Dios sigue siendo Dios contigo, sin mí. Sí, Dios sigue siendo Dios. Nosotros somos quienes necesitamos de Él. Y hermano mío, aquí es muy importante nuestra actitud de humildad delante de la presencia de Dios y nuestra actitud como la que tomó este muchacho, que es impresionante. A pesar de ser repudiado por la sociedad, a pesar de estar apartado quizá de su familia, a pesar de estar en una condición de miseria y en una condición deplorable, su actitud fue increíble e impresionante para el Señor. Y así debe de ser nuestra actitud delante de la presencia del Señor. Decirle: Señor, si tú quieres, puedes hacer el milagro. Si tú quieres, puedes sanarme de esta infección, de esta enfermedad, de este padecimiento. Si tú quieres, Señor, puedes ayudarnos en esta provisión en la casa, ayudar, Señor, con esta situación, con mi hijo o mi hija de salud, sí, con alguna situación que estemos viviendo, hermanos míos. Y esa debe de ser nuestra actitud delante de la presencia de Dios. Es súper importante y es maravilloso, increíble lo que podemos aprender de este joven que se inclinó ante la presencia de Dios. Y sabe qué es la consecuencia de esta actitud, porque bien dice la palabra de Dios en el Salmo 51, dice la Biblia, dice el Señor: porque no quieres sacrificios, que yo lo daría, no quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado en nuestras vidas, hermano mío. Y ese es el punto número 2, pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la mía, ¿de acuerdo? Pedirle al Señor que se haga su voluntad y no la mía. ¿Y qué es lo que debemos de pedirle al Señor? Debemos de pedirle al Señor en esa oración de humillación al Señor. Debemos decirle: Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú puedas hacer tu voluntad, que es perfecta y es mejor que la mía en esta situación que yo estoy viviendo. Sí, debemos de quitar alguna actitud altanera o alguna actitud de reclamo delante de la presencia de Dios y humillarnos ante la voluntad de Dios y decirle: Señor, bendito seas, yo te alabo, yo te bendigo, aún en estas circunstancias tan difíciles, aún en esta situación que se me sale del lugar, que me sobrepasa por todos los sentidos. Yo me humillo delante de tu presencia, Señor, y me humillo delante de ti como aquel hijo arrepentido, como aquel hijo que se alejó de ti quizá, como aquel hijo que necesita más fe, y ante esta situación, hermanos míos,
el Señor no se demora en contestar. Y lo podemos ver en la Biblia, no es porque lo diga un hombre, sino lo podemos ver en la palabra de Dios. ¿Qué sucedió cuando este joven se postró delante de Dios? Dice la Biblia, se postró ante él diciendo, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió su mano y diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra desapareció. Qué impresionante, hermanos. Qué impresionante es aprender a rendirnos ante el poder, la soberanía y la justicia del Señor, hermano, que siempre va a ser mejor que la nuestra. No debemos de cuestionar al Señor las situaciones por las que estamos pasando. Más bien debemos de decirle al Señor, Señor, tú sabes, Señor, ¿por qué me pasó esta situación? Enséñame, ayúdame a aprender algo de esto, Señor. ¿Qué estás trabajando en mí? ¿Qué estás formando en mí, Señor? Porque al cristiano todo le es a bien, hermano. Todo le es para bien al cristiano, y Dios siempre tiene un propósito en cada situación que nos sucede, que nos acontece. Pero es muy importante que nosotros aprendamos a rendirnos ante la voluntad y la soberanía de Dios, hermano, porque Él ve mucho más que nosotros. Él ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Estamos limitados, y siempre que pasamos por una situación adversa, Dios siempre anhela que nosotros le busquemos más. Es una oportunidad inclusive para que nosotros podamos buscar más a Dios, podamos estar más en su presencia, porque no es necesario que estemos quizá con algún padecimiento para buscar a Dios, ¿verdad? Tenemos que hacerlo en todo tiempo. Pero si estamos pasando por una tribulación o por una situación difícil, hermano mío, pues qué más que rendirnos ante la voluntad y la soberanía de Dios y decirle, Señor, al final lo que más anhelo es que se haga tu voluntad en mi vida y no la mía. Y así lo aprendimos de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entregarse en la cruz, Él dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y así lo aprendimos de Él, hermanos. Y en cualquier situación que pasemos, esa debe de ser nuestra oración, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. He orado a ti, he clamado a ti por esta situación con mi hijo, con mi hija. He orado a ti por esta situación de salud, he orado a ti por esta situación que está pasando, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque es perfecta, porque es eterna, Señor, porque es mejor que la mía siempre, Señor. Solamente dame la paz, dame la fortaleza en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y por último, hermanos míos, viene un punto que se llama es por tu gracia, ¿de acuerdo? Es por tu gracia. Y aquí es una gran lección de humildad, porque nosotros debemos de aprender a considerar, a guardar en nuestro corazón que todo lo que el Señor hace por nosotros, o todo lo que necesitamos del Señor, siempre es por gracia y por amor y por favor de parte de Dios. No es por merecimientos, hermano, no es por nuestras propias justicias personales, no es por nuestro conocimiento, por nuestra experiencia. Imagínese este muchacho leproso en aquel entonces, aunque tuviera todo el dinero del mundo, su enfermedad no iba a poder ser curada. Aunque tuviera toda la sabiduría, quizá todo el conocimiento, toda la experiencia, su sanidad, su enfermedad no hubiera podido ser sanada. Pero en ese momento, el único que pudo sanarle fue el mismo Dios, y el Señor Jesucristo extendió su mano en él e hizo el milagro, hermano mío. Y quizá podamos estar pasando por alguna situación, y esto que le voy a decir pues es un poquito pues difícil, directo, ¿verdad? Pero es una realidad. ¿Y cuál es esa realidad? Que no importa cuántos ceros tengas en tu cuenta de banco, tengas muchos o no tengas nada, no importa cuántos experiencia o conocimiento tengas, o cuánto conocimiento albergas aquí en tu mente, no importa la mucha experiencia que tengas ante una situación que sobrepasa el alcance humano, siempre debemos de saber que la gracia y el favor y la misericordia de Dios se manifiesta a favor de sus hijos, aquellos que claman con un corazón humilde, y no es por nuestros merecimientos, no es por nuestros títulos, no es por nuestros nombramientos, no es por nuestros ceros en las cuentas de banco, sino simplemente es por la gracia y por la misericordia de Dios, hermanos míos. Esta situación que estamos pasando en el mundo, en nuestro país, nos podemos dar cuenta que solamente te puede librar Dios.
hay confusión, hay desesperación muchas veces, ya no sabes tú en qué creer o no, y muchas veces ves noticias malas, etcétera. Pero debemos de saber algo, que cuando un hijo y una hija de Dios confían en Él, su poder, su gracia y su favor nos protegen, hermano, de una manera sobrenatural. Así que, hermanos míos, hoy usted y yo nos podemos rendir ante la voluntad de Dios, hermano. Ante cualquier circunstancia debemos de rendirnos ante la voluntad de Dios, que es perfecta, que es agradable, hermano mío. Y le quisiera leer un texto de la Biblia que viene en Filipenses 3. Ahí en Filipenses 3 viene un texto de la Biblia, si me permite se lo voy a leer, y la palabra de Dios en Filipenses 3, y vamos a leer desde el 4, yo se lo leo si gusta, dice la palabra de Dios, y es el apóstol Pablo y habla acerca de todo lo que adquirió como conocimiento, etcétera, y dice: aunque yo tengo también que confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Amén. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir, hermano mío, que al final debemos de despojarnos de todo aquello que creamos que con eso podemos nosotros librarnos de una situación que solamente Dios nos puede ayudar, hermano. Y dice el apóstol: yo tengo todo por basura. Y ahí es cuando nos despojamos de los títulos, ahí es cuando nos despojamos de nuestras cuentas, ahí es cuando nos despojamos de quizá de alguna experiencia o conocimiento que tengamos, y caemos rendidos ante la voluntad de Dios y decirle: Señor, en esta situación solamente tú puedes sanarme, solamente tú puedes ayudarme, y no con una actitud de reclamo, sino con unas palabras diciéndole: Señor, si tú quieres, Padre, si tú quieres, puedes sanar a mi hijo. Si tú quieres, puedes sanar a mi hija, Señor. Si tú quieres, puedes sanar a mi esposa o a mi esposo, Señor. Si tú quieres, puedes sanarme a mí, Padre. Pero que no sea tu voluntad, Señor, que no sea mi voluntad, perdón, sino que sea tu voluntad. Que no sea mi voluntad, mi carne, Señor, sino que sea tu perfecta voluntad, tu amor, tu gracia y tu misericordia en mi vida, Señor. Y esa actitud, hermano, delante de la presencia de Dios, créame que mueve montañas. Esa fe, ese corazón doblegado, en ese momento la Biblia nos enseña que Jesucristo, no lo dudó más, hermano, extendió la mano y le dijo: sí quiero. Y hoy, en el nombre de Jesús, recibe esa palabra de parte del Señor. Si ese es tu corazón, si esa es la actitud de tu corazón, en el nombre de Jesús, como está escrito: sí quiero, dice el Señor, y recibe esa sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Así que vamos a orar, vamos a poner este tiempo en el mano de Dios para terminar, y vamos a pedirle al Señor. Padre bendito, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar este día tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos, Padre, que tú derrames tus bendiciones, que tú derrames de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Hoy hemos comprendido, Señor, que solamente tú puedes ayudarnos en momentos de tribulación y de angustia, Señor. Y como aquel joven que estaba desesperado y con una enfermedad gravísima, Señor, él adoptó una actitud increíble y fue y dijo: si tú quieres, puedes sanarme. Y de la misma manera hoy yo te pido, Señor, y yo te lo digo con mis palabras. Ahí tú lo puedes decir con tus palabras. Le puedes decir: Señor, yo quito delante de mí la carne, la altanería, el reclamo, Señor, el juicio. Y hoy, Padre, yo te digo: si tú quieres,
puedes sanarme, Señor. Si tú quieres, puedes sanar a mi hijo, a mi hija, a mi familia, Señor. Que no sea, Señor, mi voluntad, sino que sea la tuya, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Y hoy levantamos esa oración diciéndote, Señor, no es por merecimientos, no es porque yo merezca algo, Señor, porque muchas veces puedo decir en mi corazón, si yo te sirvo, si yo creo en ti, si yo te conozco por tanto tiempo, ¿por qué estoy pasando esta situación? Hoy nos despojamos de esa oración, de esa mentalidad y te decimos, Señor, no es por merecimientos, es de acuerdo a tu voluntad y no a la mía, Señor. Y hoy en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, que tú la hagas y la cumplas en mí y en mi familia, Señor. Sánanos, Señor, si es tu voluntad, levántanos, fortalécenos, Señor. Y Padre, te doy gracias porque yo todo lo tengo estimado por basura, Señor, todo el conocimiento de este mundo, Señor, cualquier cosa en la que yo me haya apoyado, Señor, de este mundo terrenal, hoy lo quito y pongo mi confianza totalmente en ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te amamos con todo nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos míos, que Dios le bendiga. Nos dio mucho gusto estar el día de hoy con todos ustedes y no se olvide este fin de semana de estar conectado en línea y con todas las buenas noticias que tiene la iglesia de Camino Extremo para nuestras vidas. Que Dios lo bendiga.